Cada año, cuando llega el 1 de mayo, millones de personas en todo el mundo salen a las calles, levantan pancartas, se reúnen en plazas y marchan con un mismo propósito: recordar el Día Internacional del Trabajo. Para muchos, es una jornada de descanso o un feriado más. Pero pocos conocen el origen profundo y, a la vez, trágico que convirtió esta fecha en un símbolo de lucha obrera. Todo comenzó con una demanda sencilla, casi básica: trabajar 8 horas al día. Una petición que hoy puede parecer normal, pero que en su momento fue considerada una amenaza para el orden establecido. En el corazón industrial de los Estados Unidos, en Chicago, hombres y mujeres se organizaron para alzar la voz. Lo que debía ser una manifestación pacífica terminó en una jornada de violencia, represión y muerte. Sin embargo, lejos de apagarse, ese acto encendió una chispa que recorrería el mundo. ¿Cómo fue posible que una protesta local se convirtiera en un emblema global? ¿Qué ocurrió exactamente en esos días que transformó una reivindicación laboral en una causa universal? Lo que empezó como una huelga por condiciones dignas terminó con mártires, juicios cuestionados y una represión que buscaba callar a los trabajadores. Pero no lo logró. El 1 de mayo no es solo una fecha marcada por sindicatos o movimientos sociales. Es un recordatorio de que los derechos que hoy damos por sentados fueron, alguna vez, conquistas arrancadas con esfuerzo, organización y muchas veces con sangre. Es una fecha que nos obliga a mirar hacia atrás para entender cómo llegamos hasta aquí. Hoy, te invitamos a recorrer esa historia, a conocer las raíces de este día, a descubrir las voces de quienes se atrevieron a desafiar al poder, a comprender el peso de cada paso dado en esa marcha hacia la justicia social. Porque el 1 de mayo no fue un regalo, fue una conquista. Y cada conquista tiene su historia. Esta es una de ellas. Estás viendo otra historia. Un espacio donde nos detenemos a mirar el pasado con nuevos ojos. Aquí no repetimos lo que ya conoces, sino que buscamos los detalles que muchas veces pasan desapercibidos, las decisiones que cambiaron el curso de los acontecimientos y las personas que, sin proponérselo, dejaron huellas profundas en la historia. Bienvenido a otra historia. En la segunda mitad del siglo XIX, la vida para millones de trabajadores era dura, casi insoportable. La jornada laboral podía extenderse hasta 16 horas diarias, 6 días a la semana. No existían leyes que protegieran al obrero ni garantías que limitaran los abusos. En fábricas, minas y talleres, adultos y niños compartían los mismos espacios sofocantes, sin ventilación adecuada, sin pausas, sin seguridad. La salud y la vida valían poco cuando el único objetivo era mantener las máquinas en movimiento. La revolución industrial había transformado radicalmente la producción y con ella la estructura social. Las ciudades crecían con rapidez, pero no al ritmo de la dignidad humana. Mientras una minoría acumulaba riquezas impensables, las mayorías vivían en la miseria, atrapadas en barrios insalubres, con salarios que apenas alcanzaban para sobrevivir. La desigualdad se profundizaba con cada avance técnico, y el progreso, tan celebrado desde las altas esferas, era apenas una ilusión para quienes lo sostenían con su esfuerzo diario. Pero la resignación no fue eterna. Poco a poco, en distintas regiones, surgieron voces que exigían cambios. Reuniones clandestinas, periódicos obreros, sindicatos nacientes y grupos de discusión comenzaron a articularse. La conciencia de clases se fortalecía. Las ideas socialistas, anarquistas y sindicalistas, aunque distintas entre sí, coincidían en un punto: había que poner fin al abuso. En ese clima de efervescencia, Chicago se convirtió en un punto clave. Allí, la presión social,
el número creciente de trabajadores organizados y la voluntad de exigir una jornada laboral de 8 horas marcarían el inicio de una confrontación que trascendería fronteras. Chicago no era solo una ciudad más en el mapa estadounidense. A finales del siglo XIX, su crecimiento había sido vertiginoso. Era un centro neurálgico de la industria, el transporte y el comercio. Las fábricas se alineaban a lo largo de sus vías férreas, sus puertos y sus calles. El humo de las chimeneas no dejaba de salir, señal de que la producción no se detenía. Pero detrás de ese dinamismo económico, había una realidad mucho más cruda. La ciudad estaba poblada por miles de obreros, muchos de ellos inmigrantes europeos que llegaban en busca de oportunidades. Alemanes, irlandeses, polacos, italianos, todos compartían el mismo destino, largas horas de trabajo, bajos salarios y la amenaza constante del despido. Vivían hacinados en barrios marginales, sin acceso a servicios básicos y con pocas esperanzas de mejora. Esa mezcla de explotación e injusticia, sumada a la diversidad cultural y política de sus habitantes, hizo de Chicago un terreno fértil para la organización obrera. Durante 1885 y los primeros meses de 1886, el malestar social fue en aumento. Los sindicatos ganaban fuerza y las ideas anarquistas y socialistas se difundían entre los trabajadores. Las reuniones en plazas, los periódicos de circulación obrera y los discursos públicos comenzaban a agitar los ánimos. La exigencia de una jornada laboral de 8 horas se convirtió en la consigna principal. Las huelgas se multiplicaban, y aunque muchas eran reprimidas con dureza, otras lograban paralizar sectores completos de la producción. La ciudad entraba en un estado de tensión permanente. Las autoridades temían una insurrección, mientras que los empresarios veían peligrar sus ganancias. La presión se acumulaba, y todos sabían que algo grande estaba por estallar. Solo faltaba una chispa. A medida que la presión social aumentaba y las voces obreras ganaban fuerza, los sindicatos más combativos comenzaron a organizarse con un objetivo claro: reducir la jornada laboral. No se trataba de una simple exigencia, sino de una necesidad urgente. Trabajar más de 12 horas al día no solo agotaba el cuerpo, sino que también destruía las posibilidades de una vida digna. Las familias apenas compartían tiempo, los accidentes laborales eran frecuentes y la salud física y mental de los trabajadores se deterioraba rápidamente. La idea de una jornada de 8 horas no era nueva, pero en ese momento tomó forma como una exigencia concreta. Se convirtió en bandera y en esperanza. En distintas ciudades de Estados Unidos, las organizaciones obreras coincidieron en que era momento de actuar al unísono. La presión aislada había demostrado ser insuficiente. Solo una gran movilización nacional podía marcar la diferencia. Fue entonces cuando surgió la decisión estratégica: el 1 de mayo sería el día. La fecha no fue elegida al azar. En Estados Unidos, tradicionalmente marcaba el inicio del calendario laboral, el cierre de contratos y renovaciones de empleo. Al concentrar la protesta ese día, el mensaje sería imposible de ignorar. La convocatoria fue masiva. Gremios de distintos rubros, desde carpinteros y tipógrafos hasta metalúrgicos y obreros de fábricas textiles, se sumaron al llamado. La preparación no se limitó a carteles o discursos. Se organizaron marchas, asambleas, panfletos explicativos y alianzas entre diferentes sectores del movimiento obrero. Las calles no tardarían en convertirse en escenario de una de las jornadas más significativas en la historia del trabajo. El 1 de mayo de 1886, la huelga comenzó. Y con ella, también comenzaba una etapa de confrontación directa con las estructuras de poder económico y político. Una fecha marcada inicialmente por una exigencia laboral se transformaría pronto en símbolo universal de la lucha obrera.
La huelga se había extendido por varios días, y las tensiones entre trabajadores y autoridades crecían. En medio de este ambiente cargado, el 4 de mayo, los líderes sindicales convocaron una nueva concentración en Haymarket Square, en el corazón de Chicago. El objetivo era claro: continuar la protesta de forma pacífica y reafirmar el reclamo por la jornada de 8 horas. La asistencia fue numerosa, pero el tono se mantuvo sereno. Hombres y mujeres escuchaban los discursos desde una pequeña tarima, rodeados por carteles que reclamaban dignidad y justicia. La presencia policial era notoria. Aunque no se registraban incidentes mayores, las fuerzas del orden rodeaban la zona con nerviosismo. El discurso avanzaba entre llamados a la unidad obrera y críticas al abuso patronal, pero sin incitación al caos. El ánimo de quienes estaban allí no era violento, sino determinado. Querían ser escuchados. Querían cambios reales. Pero al caer la tarde, cuando la manifestación ya casi terminaba y la mayoría comenzaba a retirarse, un suceso imprevisto cambió todo para siempre. En medio del repliegue policial, una bomba fue lanzada hacia los agentes. La explosión fue brutal. Varios policías murieron al instante, otros quedaron heridos. El estruendo desató el pánico. Los disparos se sucedieron. Nadie sabía con certeza de dónde venía el ataque ni quién lo había perpetrado. En medio del caos, muchos manifestantes también cayeron heridos o muertos. Lo que hasta ese momento había sido una jornada de protesta relativamente pacífica se transformó en una tragedia nacional. La noticia recorrió el país con velocidad. La explosión en Haymarket no solo dejó muertos y heridos, sino que desencadenó una feroz ola de represión. La opinión pública fue moldeada rápidamente por los titulares. El movimiento obrero fue asociado con el caos, el desorden y el terrorismo. Y los responsables fueron buscados con rapidez, aunque sin pruebas claras. Esa noche, la lucha obrera cambió de rostro. Lo que comenzó como un acto de esperanza terminó en una escena de miedo, y marcaría para siempre la historia del trabajo en el mundo. En cuestión de segundos, el estruendo de la bomba quebró el silencio de la plaza. Fue un acto inesperado, que nadie en la multitud pudo prever. El proyectil, lanzado desde algún punto entre la gente, cayó cerca de la formación policial. La detonación fue inmediata. La onda expansiva sembró el pánico. En medio de la confusión, los agentes reaccionaron con violencia. Sin saber con claridad de dónde provenía la amenaza, dispararon a quemarropa contra la multitud que intentaba huir. El aire se llenó de gritos y disparos. El suelo, de cuerpos. Lo que había comenzado como una jornada reivindicativa, se convirtió en una escena de muerte. La ciudad, que ya estaba crispada por las jornadas previas, quedó paralizada ante el horror de lo ocurrido. Aquel día murieron policías, pero también trabajadores que no portaban armas. No hubo distinciones en el fuego cruzado. Y mientras los heridos eran retirados de la plaza, lo más inquietante permanecía sin respuesta. ¿Quién había lanzado la bomba? No hubo testigos claros. Ninguna prueba concluyente. Solo rumores y conjeturas. Pero la respuesta de las autoridades fue rápida y contundente. Varios líderes sindicales fueron arrestados, muchos de ellos ni siquiera presentes en el lugar en el momento de la explosión. El sistema judicial actuó con celeridad, pero sin garantías. No se buscó la verdad, sino culpables. La prensa avivó el temor, alimentando la imagen de un movimiento obrero ligado a la violencia y al caos. Chicago se convirtió en el escenario de una persecución implacable. Lo que debía haber sido una jornada de defensa de derechos, terminó como una advertencia. La explosión en Haymarket no solo cobró vidas,
sino que sirvió como excusa para silenciar voces y aplastar demandas. El miedo reemplazó al diálogo. La sospecha, a la justicia. Y así, el movimiento obrero cargó con una herida profunda, causada no solo por la bomba, sino por la forma en que se respondió a ella. Tras la explosión que sacudió Haymarket Square, el caos dio paso a una ola de represión sin precedentes. Las autoridades no solo buscaron responsables, sino que pretendían enviar un mensaje claro: la disidencia obrera sería castigada sin concesiones. En ese contexto, se llevó a juicio a 8 hombres. La mayoría activistas, sindicalistas y anarquistas, acusados de incitar al odio, la violencia y la rebelión. Pese a que nunca se pudo probar que alguno de ellos lanzara la bomba. No importaban las pruebas, sino su vinculación con las ideas del movimiento. Los juicios que siguieron fueron rápidos y marcados por la presión pública. Testigos dudosos, pruebas débiles, acusaciones basadas más en ideología que en hechos. 7 hombres fueron condenados a muerte. Uno de ellos se suicidó en prisión. Los otros, en su mayoría inmigrantes, enfrentaron el patíbulo en medio de una atmósfera de tensión y protesta. 2 fueron finalmente indultados años más tarde, cuando la falta de evidencias resultó imposible de ignorar. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. La represión había silenciado a muchos. Las organizaciones laborales se vieron golpeadas, perseguidas, estigmatizadas. Aún así, el sacrificio de aquellos hombres no fue en vano. Lejos de debilitar el movimiento obrero, lo convirtió en símbolo. Los nombres de los acusados fueron: August Spiess, tipógrafo de origen alemán, editor del periódico anarquista Arbeiterzeitung. Fue acusado de incitación a la violencia. Sentencia de muerte. Albert Parsons, periodista y orador destacado, esposo de Lucy Parsons, una reconocida activista. Fue acusado de conspiración y sedición. Sentencia de muerte. Adolf Fischer, tipógrafo y colaborador del mismo diario que Spiess. Se le imputó agitación violenta contra la autoridad. Sentencia de muerte. George Engel, obrero alemán que ni siquiera estuvo presente en Haymarket esa noche, pero fue condenado por su militancia. Sentencia de muerte. Louis Lingg, joven carpintero y anarquista alemán. Fue hallado culpable de fabricar explosivos. Sentencia de muerte. Samuel Fielden, predicador metodista y obrero textil. Habló en el mitin y fue acusado de instigar la revuelta. Cadena perpetua. Michael Schwab, tipógrafo y editor. No estaba en la plaza en el momento de la explosión, pero fue implicado por asociación. Cadena perpetua. Oscar Neve, vendedor y activista. Su participación fue tangencial, pero igualmente se le procesó. 15 años de prisión. Sin embargo, no todos llegaron al patíbulo. Louis Lingg se quita la vida en su celda usando un explosivo artesanal el día antes de la ejecución. Spiess, Parsons, Engel y Fischer fueron ejecutados el 11 de noviembre de 1887, en un ambiente que muchos compararon con un linchamiento judicial. En 1893, el gobernador de Illinois John Peter Altgeld revisó el caso y, tras evidenciar las irregularidades del juicio, indultó a los sobrevivientes y reconoció públicamente la injusticia cometida. 7 policías murieron durante la explosión y el tiroteo posterior a la explosión. Se estima que entre 4 y 8 manifestantes perdieron la vida, aunque algunos informes mencionan cifras mayores no confirmadas. Más de 60 personas resultaron heridas, en su mayoría trabajadores y manifestantes. Desde Europa hasta América Latina, la noticia del juicio y las ejecuciones resonó con fuerza.
La injusticia sufrida por los llamados mártires de Chicago despertó solidaridad en distintos rincones del mundo. Para muchos, representaron el precio de luchar por una jornada más justa, por condiciones de vida más humanas. El eco de Haymarket se transformó en una bandera. No como un llamado a la violencia, sino como un recordatorio de lo que cuesta reclamar lo básico. Los nombres de los condenados dejaron de ser los de simples activistas para convertirse en emblemas. Y así, la represión inmediata no sofocó la causa. Al contrario, la hizo más visible, más urgente, más internacional. El eco de Haymarket no se desvaneció con los años. Al contrario, su impacto creció y se transformó en un símbolo compartido por los trabajadores de distintas latitudes. Lo que comenzó como una protesta local en Chicago terminó por dar forma a una fecha que cruzaría fronteras y generaciones. La sangre derramada, los juicios injustos y la represión no fueron el final, sino el inicio de una memoria colectiva que no se dejaría borrar. 3 años después de los hechos, en 1889, un Congreso Obrero Internacional reunido en París dio un paso decisivo. Representantes de partidos y sindicatos de distintas partes del mundo, convocados por la Segunda Internacional, acordaron proclamar el 1 de mayo como una jornada de lucha global. No como una simple conmemoración, sino como un acto vivo de protesta, en homenaje a los caídos en Haymarket y en demanda de aquello que aún no se había conseguido: jornadas justas, salarios dignos, condiciones humanas. Desde entonces, el 1 de mayo se convirtió en una fecha de unión para quienes, en distintas partes del mundo, enfrentaban realidades laborales similares. Con el tiempo, las movilizaciones se fueron expandiendo, y muchos países adoptaron este día como festivo nacional, reconociendo así, aunque no siempre con coherencia en los hechos, la importancia de los derechos laborales. La celebración, sin embargo, no es uniforme. En algunos lugares, se vive como un día de descanso, en otros, como un acto de memoria y reclamo. Pero el origen es el mismo: aquel momento en que miles de obreros, armados solo con su dignidad, decidieron que trabajar menos horas no era un privilegio, sino un derecho. Y lo hicieron con tal convicción, que ni la represión más brutal pudo apagar ese reclamo. Hoy, cada vez que el calendario marca el 1 de mayo, lo que se recuerda no es solo una fecha. Es una historia de esfuerzo, sacrificio y persistencia. Una herencia construida con el costo más alto, pero que todavía tiene vigencia. Porque el trabajo digno no es una meta alcanzada, sino una causa en curso. Y el legado de quienes iniciaron esa lucha sigue presente, como un llamado a no olvidar por qué se empezó. El paso del tiempo no borró el eco de Haymarket, sino que lo amplificó. El sacrificio de aquellos primeros manifestantes, que pagaron con su libertad y en muchos casos con su vida, sembró una semilla difícil de arrancar. La lucha por la jornada de 8 horas fue apenas el inicio. Aquel reclamo, entonces considerado subversivo o incluso utópico, se convirtió con los años en una norma aceptada en muchas partes del mundo. Las reformas laborales que siguieron, aunque lentas y desiguales, no habrían sido posibles sin esa primera chispa. Gracias a la presión de los movimientos obreros y la constante movilización de trabajadores, muchos países incorporaron derechos fundamentales en sus legislaciones. Limitación de la jornada laboral, descansos remunerados, vacaciones, licencias por enfermedad, seguridad en el trabajo y la posibilidad de sindicalizarse. Lo que una vez fue motivo de persecución se transformó, con el tiempo, en parte del tejido legal y social de numerosas naciones. Pero el impacto de aquel movimiento no fue únicamente jurídico o político. El 1 de mayo adquirió también un profundo significado simbólico. Se convirtió en un día de reflexión, de memoria y, sobre todo, de unidad. No solo une a trabajadores de un país, sino que enlaza generaciones,
culturas e historias distintas bajo una causa común. Más allá de banderas o idiomas, el Día Internacional del Trabajo es una pausa que recuerda que los derechos no fueron regalos, sino conquistas. Y que toda conquista requiere vigilancia para no perderse en el olvido. Cada 1 de mayo es también una oportunidad para preguntarse en qué punto estamos. Si las condiciones que se exigieron entonces realmente se han cumplido, o si, bajo nuevas formas, viejas injusticias se repiten. Es un día que invita no solo a conmemorar, sino a seguir construyendo. Porque mientras existan desigualdades laborales, el legado de Hammarkett seguirá siendo un llamado vigente. Uno que no exige héroes, sino conciencia y solidaridad. El 1 de mayo no es solo una fecha en el calendario. Es un recordatorio poderoso de que la lucha por la justicia social y los derechos laborales es un proceso continuo. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de avances significativos: la jornada laboral de 8 horas, el derecho a sindicalizarse, las condiciones de trabajo más seguras y la protección frente a la explotación. Pero aún queda mucho por hacer. El sacrificio de aquellos primeros obreros que lucharon por un futuro mejor nos recuerda que los derechos no son eternos por sí mismos, sino que deben ser defendidos constantemente. Hoy, el 1 de mayo nos invita a reflexionar, no solo sobre lo que hemos logrado, sino también sobre lo que aún nos queda por conseguir. En muchos lugares del mundo, las condiciones laborales siguen siendo precarias, y las luchas por salarios dignos, igualdad de oportunidades y condiciones de trabajo justas continúan. Pero esta fecha va más allá de los muros de las fábricas y oficinas. También es una oportunidad para considerar las desigualdades sociales y económicas que aún nos afectan a nivel global. Las brechas entre ricos y pobres, la explotación de los más vulnerables, y las dificultades que enfrentan las comunidades marginadas siguen siendo retos presentes. Así que, el 1 de mayo, mientras conmemoramos las victorias del pasado, también debemos mirar hacia el futuro. Nos invita a unirnos en una reflexión colectiva, recordando que la lucha por la justicia social no se limita a un día, sino que es una tarea constante. Es un día para renovar el compromiso con los ideales de equidad, solidaridad y dignidad para todos los trabajadores del mundo. La lucha continúa, y el legado del 1 de mayo nos impulsa a seguir adelante. Si esta historia te ha impactado, si sientes que el legado del 1 de mayo es un testimonio importante que debe ser recordado y compartido, te invito a suscribirte a Otra Historia. Aquí, seguimos explorando relatos que, aunque a menudo olvidados, son esenciales para comprender el mundo que nos rodea. No olvides darle me gusta si te ha gustado el video, y activa la campanita para ser el primero en enterarte de cuando salga otra historia. Si tienes alguna reflexión o pregunta, no dudes en dejar un comentario. Además, si crees que esta historia puede interesar a otras personas, compártela. Es gratis, no te lleva más de unos segundos y ayuda a que más personas descubran estas fascinantes historias. Gracias por ser parte de esta comunidad y por apoyar la difusión de estos relatos tan importantes. Nos vemos en el próximo programa de Otra Historia, donde continuaremos explorando más episodios que marcaron el curso de la humanidad. Hasta pronto.